dun campo, unas instalaciones que con sus 160.000 metros eran el orgullo y la admiración de toda la ciudad. Augusto, ¿y a quién se le ocurre que se llame el Estadio El Mántico? Bueno, eso fue una historia muy particular que nosotros en el seno de la directiva hemos pensado en ello. Se hizo una consulta popular, por cierto que no fue muy seguida. No, el desinterés entonces era bastante generalizado y la gente tampoco tenía mucha fe en que el estadio pudiese terminar. Lo cierto es que nosotros propusimos ese nombre, fue muy bien aceptado por los socios y por la crítica y por todo el público en general, y ahí está el nombre El Mántico, que es un nombre que congrega, que une aficiones y que lleva, que en definitiva es el nombre clásico de la ciudad. ¿Y qué sintió el día 8 de abril de 1970? Pues una emoción extraordinaria. Fíjese, teníamos la parte de aparcamientos, estaba sin luz, no había iluminación. Me acuerdo que el gobernador civil de entonces, volvimos a hablar de la historia de los gobernadores y la impronta que tuvieron en las ciudades, pues me dijo, si pasa algo, a usted lo detengo. Y yo me eché a reír, como si se lo hace ahora, pero una sonrisa amarilla, porque aquello no era muy agradable. Y le contesté con un desabrido porque estaba muy nervioso. Y nada, y fue un éxito brutal. Fíjese, la primera vez que había un espectáculo nocturno en Salamanca, de esa dimensión y de esa categoría, la iluminación no había el esplendor ni la luminosidad que hay hoy, pero dentro de la modestia era una iluminación suficiente y no hubo el más mínimo incidente ni nada, y el resultado fue también un resultado práctico, ¿no? No fue concertado ni fue amañado, fue un empate y salimos bien. Ese día 8 de abril del año 1970 es el día que se inaugura el Estadio El Mántico. El estadio y las pistas también, porque hubo en primer lugar un meeting, fue el señor obispo a bendecir las instalaciones, vino don Juan Antonio Samaranch, que era entonces el director general de deportes, y se inauguraron primero las pistas en un meeting internacional entre los atletas del Sporting Club de Portugal, que tenía atletas de primerísimo orden en Portugal, de primera división, todos internacionales, y la Unión Deportiva de Salamanca, que teníamos entonces un equipo de atletismo que también estaba en primera división española y con atletas internacionales y además algunos olímpicos como José Luis Sánchez Paraíso y muchos otros. Sí, sí. También tuvieron en esa etapa bajo su presidencia sus problemas deportivos, ¿eh? Bueno, problemas deportivos ha habido siempre, ¿no? Salamanca siempre, como no podía dejar de ser, por lo menos de ser, que no tuviese problemas. Hubo un descenso de segunda división, si no me equivoco. Sí, tuvimos primero un ascenso, después un descenso. Primero descendimos a segunda división en el 68 y en el 68-69 y en el 70-71 volvimos a bajar a segunda división, a tercera división. ¿Cuál es el mejor jugador que usted recuerda? Hombre, para mí el mejor jugador del Salamanca y el jugador más estilista y más cerebral que tuvo el Salamanca, más intelectual de todos, era Manolín, un delantero extremo, que fue joven internacional juvenil. Me acuerdo de una vez Miguel Malvo, el técnico entonces del Real Madrid, viéndolo jugar en el Rayo Vallecano, dijo, este jugador le veo detalles que solamente los he visto en Garrincha. Vale. Y jugadores buenos, Avilio del Panadero, fue un jugador excepcional, y algunos tuvimos nosotros, Calero fue también un jugador muy destacado en Salamanca y con muy buenos resultados. ¿Su mejor recuerdo en el Salamanca es esa inauguración del estadio o tendría algún otro por encima? Hombre, recuerdos de fútbol tengo muchos y gratos, que darían para hacer una historia y contar un sinfín de anécdotas, ¿no? Pero realmente el más emotivo y el más extraordinario de todos fue ver cuando se iluminó el estadio y el campo lleno de público y claro, aquello fue una explosión
de entusiasmo y ver que Salamanca también se merecía, porque la ciudad respondió magníficamente en aquel momento. He leído, no sé si mis datos son correctos, que en el inicio de la década de los 70 el Salamanca llegó a tener 10.000 socios. No sé si eso es cierto. No, Salamanca en los años, vamos, 70, no sé. En alguna historia lo he leído del club, en alguno de estos libros que se han escrito. Bueno, Sí. los años 70 van desde el 71 al 79, ¿no? Sí, en el regreso a segunda división. En el regreso a segunda división no creo, no puedo afirmar ni negar, no creo que haya tenido 10.000 socios. Posteriormente, cuando subió a primera división, es posible que haya tenido 10.000 socios. Uh-huh. Augusto, le quiero preguntar lo menos posible, tan solo le voy a hacer una pregunta, pero la tengo que hacer. ¿No le duele escuchar ahora pues cómo está el club, su situación e incluso que se pueda vender ese estadio que con tanta ilusión ustedes eligieron? Bueno, mire usted, yo si supiera que me iba usted a hacer esa pregunta, lo hubiera buscado una cita que lo publiqué en un folleto de Salamanca, que fue tal y como empezaron los derroteros que se empezó a desviar la vida social del club hace bastantes años, quizá los años 78, 79, no puedo precisarlo ahora mismo. Uh-huh. En un folleto he escrito, entonces está firmado por mí, que a la vista de una crisis que había atravesado el club, que sería deplorable que mañana pudiese surgir en el terreno del Mántico las cabeceras de algunas grúas para empezar a llenar de ladrillos el espacio del campo de fútbol, en una ambición por cualquiera que después de sucedernos se viera en la necesidad o tuviese la veleidad de echar mano de aquello para destinarlo a otra finalidad que aquella para la que fue criado y para la que fue comprado. Pues ese disgusto sí me dieron y efectivamente fue una contrariedad enorme y ahora mismo a mí me produce una profunda tristeza. Augusto Pimenta, ha sido un verdadero placer escucharle y gracias por haber presidido este club. El placer ha sido mío, muchas gracias. Un fuerte abrazo. Buenas tardes.